Hola familia, espero que se encuentren bien y que hayan visto los dos videos anteriores. Estamos retomando, paramos durante un tiempo, pero vamos a retomar y la idea es darle continuidad a ese proceso, esa reflexión comunitaria que empezamos hace unos meses en el Evangelio de Mateo. Estamos reflexionando porción por porción y para hoy nos corresponde la porción de la visita de los sabios de Oriente o los reyes magos o los reyes o los magos. Hay una cantidad de títulos para esto. Voy a dar lectura a los primeros 12 versículos del capítulo 2 de Mateo y luego vamos a compartir, o le voy a compartir algunos pensamientos o ideas que brotan a partir de este pasaje que en lo personal creo que tiene mucha riqueza, más de lo que normalmente estamos acostumbrados a sacarle a esta porción. Dice que Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Es una versión, me parece que es muy sencilla, es muy agradable para la lectura. Te la recomiendo. En el tiempo en que Herodes era el rey del país, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente. Algunas versiones utilizan magos, reyes, que se dedican al estudio de las estrellas. Y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarle. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó a dónde había de nacer ese tal Mesías de los que hablaban los reyes. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así se escribió en la profecía. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Esa es una cita del Antiguo Testamento. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos el tiempo exacto en que había de nacer, en que había aparecido la estrella. Luego les mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Verso 9 dice: con esas indicaciones del rey los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le dieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron por su tierra por otro camino. Este pasaje nos presenta varias ideas o varias realidades que nos llaman la atención. En lo personal, lo primero que hago es preguntarme, cuando estaba meditando y estudiando este pasaje, es que hacían unos astrólogos paganos. Recuerda que los paganos eran aquellos que estaban fuera del sistema judío, fuera de la religión oficial del pueblo de Israel, los que estaban distantes a Dios, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacían unos paganos guiados por el estudio de las estrellas a los pies del Mesías, a los pies de Jesús? ¿Dónde estaban los que sí estudiaban las Escrituras y eran minuciosos en su estudio? ¿Cómo es que unos paganos, que no eran parte del sistema religioso que se había desarrollado en torno de Dios, hallaron al Mesías primero que cualquier otra persona? Es interesante eso. ¿Por qué es tan interesante esto? Escucha, en Isaías y Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, fue prohibida la práctica del estudio de los astros. Incluso fue prohibido la consulta a aquellos que la estudiaban. ¿Y cómo es que estos, que eran rechazados, condenados, menospreciados por el pueblo de Israel y sobre todo por los escribas y fariseos, encontraron al Mesías primero que aquellos que estudiaban las profecías acerca del Mesías? Esto me llama mucho la atención. No nos quisiera indicar eso el escritor. No sé qué respuestas o qué opinión tienes tú. Me gustaría que me la escribieras o que me la compartieras en esa reflexión. Pero a mí me lleva a pensar si es que acaso esta nueva era con el Mesías, ese nuevo pacto, ese nuevo testamento, no nos habla de un nuevo sistema, una nueva realidad en la que aquellos que no podían acercarse a Dios ahora podrán hacerlo, que aquellos que habían sido rechazados, condenados por el sistema y que no encajaban, incluso eran menospreciados, sus formas para buscar a Dios, ahora pueden encontrar a Dios, y aún sus métodos para encontrarse con Dios y toparse con Dios son válidos. Estos rechazados y condenados por siglos llegaron a los pies de Jesús primero que los mismos escribas y fariseos. ¿Hasta qué punto eso nos indica cómo la ciencia misma puede guiarnos a un encuentro con Dios? ¿Quién sabe? Me pregunto, ¿cuántos medios, cuántas situaciones, cuántas realidades, cuántos fenómenos nosotros los cristianos nos hemos condenado porque no encajan en nuestro sistema, porque interpretamos algunos pasajes como que son condenables?
Y quién sabe si esos métodos también ayudan a las personas a encontrarse con el mismo Dios que nosotros estamos adorando. Ellos llegaron a los pies de Jesús y le adoraron a través de un método que los judíos condenaban. Me pregunto cómo es que la estrella les guió. Si, cuando uno mira una estrella, yo no creo que la estrella te dé una indicación exacta. Por ellos tuvieron que ir a este lugar para preguntar, a donde Herodes, como la capital, a Jerusalén, para preguntar un lugar exacto, porque no creo que la estrella les guiara de forma exacta. Tal vez les daba una orientación somera o panorámica, pero no de forma exacta. Por eso ellos fueron y preguntaron a Herodes, y Herodes indagó, y los escribas y fariseos, por su conocimiento de la ley, encontraron el detalle exacto. Escucha esto: los métodos que ellos tenían de pronto no era tan exacto y tan detallado como la palabra de Dios, como la escritura que tenían los escribas y fariseos, y que tenían el detalle. Sin embargo, lo triste es que aunque los escribas y fariseos tenían, los doctores de la ley tenían en sus manos el estudio, tenían la escritura que les daba los detalles acerca de la salvación de la humanidad, ni siquiera se inquietaron como para ir a conocer a ese tal bebé o a ese Mesías. Y aquellos que usaban otros métodos y que de pronto no eran tan detallados ni tan específicos como la misma escritura, lograron llegar allá, indagaron, buscaron, no se quedaron con la duda, sino que indagaron y llegaron allá y se postraron a Jesús para adorarle. No sé por qué los escribas y fariseos ni siquiera se atrevieron a decir, bueno, ¿por qué no vamos? Tal era, según el contexto, uno se podría pensar que era tal el menosprecio que ellos tenían por los demás, por los paganos y por estos reyes que venían de Oriente y por sus creencias, que pensaron, esta gente está más perdida que quién sabe qué, y ni siquiera fueron a indagar y se perdieron un encuentro con uno de los momentos más especiales de la historia de la humanidad. Me pregunto si esos mismos escribas y fariseos 30 años después no se preguntaron si aquel Jesús que estaba muriendo, si aquel Jesús estaba moviendo las multitudes, tenía conexión con ese niño que hacía 30 años unos reyes de Oriente habían venido a adorar. ¿Será que no conectaron los cabos esas personas? También puede que lo hayan pasado por alto por la matanza que luego se genera por mandato de Herodes, que tú ya conoces. Me pregunto si aquellos que condenamos por hacer cosas que nosotros no aprobamos y que menospreciamos, a veces están haciendo lo que nosotros deberíamos hacer. No sé si soy claro. Creo que llegaron a estos reyes de Oriente, pero estos reyes de Oriente terminaron haciendo lo que los escribas y fariseos, lo que los estudiosos de la Escritura, lo que los judíos debían estar haciendo, y era postrados al pie de Jesús, del Dios hecho carne. Pero no, me pregunto si hoy no hacemos lo mismo, si menospreciamos muchas personas por sus métodos, por sus formas, por sus creencias, y posiblemente ellos estén haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo. En cuanto a Herodes creo que es el reflejo directo, literal, de lo que sigue sucediendo en el mundo actual, cuando el ego, cuando nuestro deseo de control, de dominio, de poder, de fuerza, se ve alterado, se ve amenazado con alguna voz, con alguna situación, y se ve amenazado mi posición. Está dispuesto a pasar por encima de lo que sea, y se atrevió a una cantidad de cosas, Herodes, que nos cuenta el resto de la historia, y a matar y a atravesar por encima de muchos límites que uno podría considerar, a fin de no perder el poder y el control. ¿Acaso no sigue pasando eso hoy también? ¿Acaso no seguimos pasando por encima de otros a fin de no perder el control? ¿Acaso nuestra alma no se turba cuando estamos turbados, cuando estamos angustiados? ¿No es eso? ¿No es un reflejo de un ego que se intranquiliza por no perder el control, por querer estar dominando todo y que todo esté bajo su dominio, bajo su autoridad? Creo que nuestras angustias a veces son un reflejo de eso, de un ego incierto, porque hay situaciones que decimos, no, si esto sale así, entonces mis planes no van a salir, y se turba nuestra alma. Por último, creo que el intentar buscar adorar a Dios, muchas veces se habla de que cuando adoras a Dios todo cambia y todo se pone súper bien en tu vida.
No, realmente no es así. Los reyes de Oriente vinieron, hicieron un recorrido de kilómetros y kilómetros para adorar a Jesús, y uno diría, wow, ahí sí estaban conectados con Dios y ahora todo se pone bien. No, ellos nos dicen que por revelación se les anunció que tomaron otro camino porque Herodes quería saber acerca de esto y sus vidas estaban en peligro. Imagínate, después de adorar a Dios, sus vidas ahora están en peligro y tuvieron que, lo que llamamos por acá en Colombia, darle la vuelta al bobo, la vuelta a la manzana. Tuvieron que hacer un recorrido, estudiando un poco el mapa, ellos tuvieron que hacer un recorrido y meterse por caminos que no eran caminos preparados para caravanas. O sea, la cosa se complicó después de haber adorado a Jesús. Así que ese mensaje de que cuando oramos a Dios todo cambia y tu vida se pone más fácil, no siempre es así, muchas veces es así, pero otras no. Este es uno de esos casos. Siempre que hago mis reflexiones, al final escribo alguna síntesis para que me queden como algunas capsulitas, y muchas de ellas son las que comparto día a día en mis redes. Déjame compartirte unas. Esta es una de las personas que me dejan muchas síntesis, muchas frasecitas. Déjame compartirte algunas. Nuestros métodos para llegar a Jesús no son los únicos. Dios también se revela por medio de la ciencia. La preocupación es el síntoma de un ego temeroso a perder el poder. Aquellos que menospreciamos podrían estar haciendo lo que a nosotros nos corresponde. De nada sirve el conocimiento de la revelación de Dios, la que tenían los escribas y fariseos, la que tenemos a veces nosotros, si no tenemos un verdadero deseo de conocer a ese Dios que se revela. El que no cree todo lo que yo creo no necesariamente está lejos del Dios en el que yo creo. No siempre después de adorar a Jesús las cosas se pondrán bien. Tal vez a veces se pongan incluso más complicadas. Y también siempre termino con una pequeña oración. La oración creo que me surge en este momento después de esa meditación es: Señor, danos la humildad para entender que nuestras formas de entenderte no son las únicas formas, y que nuestros métodos para acercarnos a ti no son los únicos para encontrarnos contigo y poderte adorar postrado ante ti. Esa sería mi oración. Bien, si te gusta entonces esa reflexión, no te pierdas la próxima. Cada semana vamos a estar compartiendo reflexiones como esta. Vamos luego a seguir con por los siguientes versículos. Así vamos a ir sucesivamente, pero yo no me quiero quedar solo con esto. A mí Dios me da algunas cosas en mi reflexión, pero Dios a ti también te da. Así que si al escuchar esto se surgen ideas, pensamientos o capsulitas como estas, o preguntas, o incluso quieres continuar la oración que yo acabé de hacer, bien lo puedes hacer. Escríbela, bien sea en mi página web o en la red. Pero ampliemos esta reflexión. Si también te gusta esto, dale me gusta, compártelo con otras personas. Posiblemente otras personas también necesitan escuchar mensajes como estos o reflexiones como estas, o necesitan unirse a este proceso de tratar de entender un poquito lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. Así que te espero por acá, espero que nos veamos pronto y que tengas una feliz semana. Cuídate.